Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana vamos a estar estudiando las secciones 109 y 110, solo dos secciones, una bien larga, otra más bien cortita, pero con tesoros, como siempre. El tema de esta semana es tu casa, lugar de tu santidad. Y lo que vamos a estudiar son, primero, la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Nos hemos acercado de a poco a este momento, ya ha llegado. Y en la sección 110, una visión gloriosa. Con ángeles, con llaves, con toda la cosa. Va a ser emocionante. Bienvenidos. Muy bien, como siempre, yo soy Daniel Ampudialazo. Gracias por estar aquí acompañándonos en el estudio. Vamos a la sección 109, que es esta oración dedicatoria, y algo interesante que está en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme es una recomendación del Elder Bednar, en la que él nos dice que es bueno que periódicamente, cada cierto tiempo, revisemos el contenido de esta sección. Esta oración dedicatoria fue escrita previamente y, de acuerdo a José Smith, se recibió por revelación. Ya desde esta primera ocasión se trabajó en sesiones para la dedicación del templo, y fue porque, por mucho que se trató de recibir a todos los hermanos, se los citó a las 8, a las 7 ya había una fila enorme, todos querían ir a la dedicación del templo y fue imposible alojar a todos, a más de 1000 hermanos en aquella ocasión, en una sola sesión. Así que desde ahí se acostumbra a hacer múltiples sesiones de la dedicación del templo para que todos puedan participar de ese espíritu especial que hay ahí. Si ustedes han estado en una dedicación, saben a lo que me refiero. Para los que no han estado, con más razón vale la pena leer y aún estudiar la oración dedicatoria del templo. Y si tienen un templo cerca, ustedes pueden entrar a la página de la iglesia, y en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme está el enlace específico. Voy a buscarlo para dejárselos ahí abajo. Y uno puede ir y encontrar el templo más cercano a uno. Y además uno puede encontrar la oración dedicatoria de ese templo. Y es algo que pienso yo que vale la pena revisar y estudiar. Como lo decía Elder Bednar, específicamente la sección 109 de Doctrina y Convenios es algo a lo que deberíamos regresar. En esta oración, que la consideramos escritura porque vino por revelación, vamos a encontrar los sentimientos en parte del profeta y del pueblo hacia Dios, pero también las cosas que a través del profeta nosotros recibimos de nuestro Padre. Sin más preámbulos, entremos en materia. Y vamos al versículo 5, leamos. Porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación, y de nuestra pobreza hemos dado nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Ok, hablamos la semana pasada acerca de que después de la tribulación viene una gran bendición, y aquí vemos un poco el cumplimiento del mismo concepto. José habla de que ellos habían pasado y que construyeron el templo en medio de gran tribulación, aún en extrema pobreza. Y como yo les he dicho en muchas ocasiones, los miembros de la iglesia salían en misiones y traían a las personas de lejos a que se unan. Muchos de los miembros de la iglesia tenían que dejar sus tierras, sus posesiones, su vida, su comodidad para unirse a la iglesia. Era mucho más difícil en aquel entonces que ahora. Y los miembros, muchos de ellos, tenían que pasar por situaciones complicadas, y para donar tanto de sus posesiones como de su tiempo al templo era un desafío muchísimo mayor, considerando las dificultades que ellos tenían. No era solamente el pago íntegro del diezmo, sino que ellos daban activamente de sus cosas, y como les dije, de su tiempo, que era valiosísimo, porque era la forma, su trabajo, su tiempo, era la forma de obtener para ellos. Entonces, estaba yo leyendo en el manual de Instituto de Doctrina y Convenios la parte histórica sobre esto,
Y mencionaba varias cosas, como que los miembros tenían que ceder muchas, no solo comodidades y aún necesidades, y poner en primer lugar la construcción del templo. Y ellos limitarse mucho en su economía y en sus gastos. Y tiene que haber sido muy desafiante para todos los que ahora o en cualquier momento de la vida nos ha tocado apretarnos por alguna necesidad en particular, por ahorrar para algo, por conseguir alguna cosa o porque no había suficiente. Es difícil. Ahora, ellos lo hicieron con la mira puesta en la construcción de la casa del Señor. Este sacrificio tomó más de 2 años y medio, casi 3 años. Y entre las cosas que sucedieron es que muchas de las hermanas de aquella época donaron aquello que era lo más precioso para ellos, que eran sus vajillas, para que las trituren, para luego usarlo en el acabado exterior del templo para que durante el día brillara. Esto me hizo pensar, nuestro sacrificio es a veces dar lo que más nos duele, lo que más nos cuesta, ofrecerlo para triturar nuestros sueños o nuestros gustos o nuestras posesiones, para que haya brillo, para que haya luz. Y esto no es solamente relacionado a la construcción del templo, sino a todo lo que significa el templo. Es decir, para nuestra exaltación. A veces todo padre conoce el sacrificio, destruirlo de uno para ofrecerlo a sus hijos y que luego haya luz y haya brillo. No solamente en sus rostros iluminados de felicidad, sino también porque los acercamos a Dios mediante nuestros sacrificios. ¿Qué sacrificios hacemos nosotros hoy en día? Tanto para la construcción de templos como para que se cumpla el propósito de los templos. Vamos al versículo 7. Dice: y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Hermano, esto suena como que ya lo hubiéramos leído antes. Y sí, José en estos versículos, y varios más, cita escrituras que ya se habían dado antes. Lo hace porque está aferrándose a las promesas de Dios. Él dice: Señor, tú nos has dicho, y en adelante cita y otras revelaciones que son conocidas, que son populares, para luego hablar de las promesas. Ahora, yo quiero aprovechar la ocasión para hacer un breve repaso de algunas de estas cosas, porque están directamente relacionados con la obra de salvación y con los templos. Hablamos, como dije, ya de esto. Por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos unos a otros. Y habla de los mejores libros. No solamente diría yo de los mejores libros, sino de los mejores canales de YouTube. No estoy hablando ahí del mío, pero gracias por su like y por vernos. Pero hay tanto buen contenido. El canal de la iglesia tiene una serie de podcasts que aparecen en inglés, la mayoría. Pero hay muchos miembros de la iglesia produciendo contenido en español del que podemos aprender mucho. Lo conversamos la semana pasada también. Tenemos toda la biblioteca del Evangelio con una cantidad impresionante de discursos. Y tenemos no solamente información específicamente producida por la iglesia o por miembros de la iglesia, sino muchas otras personas enseñando cosas buenas. Ahora, no estoy diciendo que no veamos memes que nos hagan reír o comedia o cosas así, pero sí que dediquemos un poco más de nuestro tiempo a aprender de las mejores fuentes de sabiduría. Aquí habla de libros, pero yo hablo de mucho más que libros. Y no solo eso, sino después enseñar unos a otros para enriquecernos todos. Y como se recalca aquí, estudiar o buscar sabiduría tanto por el estudio como por la fe. Vamos al versículo 8. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Debió ser de muchos sentimientos para José escribir esa parte, por todo lo que había costado, por todo el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio,
por todo lo que habían pasado para la construcción del templo, y ahora escribir esto, no solamente como un mandamiento, sino como el cumplimiento al mandamiento que Dios les había dado. Ellos construyeron, hicieron todo lo que fuera necesario para establecer esa casa de Dios, y ahora lo estaban celebrando. Vamos al versículo 13 y empecemos a ver algunas de las bendiciones que les hablaba. Dice: y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado y que es tu casa, lugar de tu santidad. Este versículo me gusta mucho porque siento que esa promesa se cumplió no solamente para el templo de Kirtland, sino para todos los templos, o al menos yo puedo dar fe del templo de Guayaquil. Aun cuando uno lo ve de lejos, a veces uno está subiendo un paso a desnivel, un puente de la ciudad, y uno alcanza a lo lejos a ver el templo. Y aún así, en el tráfico o en el tránsito, verlo de reojo, verlo así a penitas, ahí está, da un sentimiento especial y es un vivo testimonio de que existe un hogar para Jesucristo en la tierra. Aquí en Guayaquil hay uno. Incluso la experiencia es tal que cuando uno llega al templo, es diferente a lo que siente estando fuera del cerco del templo, a cuando uno ya pone un pie dentro de la reja nada más. Este sentimiento está ahí aún desde la dedicación del terreno del templo, que es algo que cuando yo era jovencito y pude visitar el templo en construcción alguna vez, me llenó de asombro. Yo puse un pie adentro y sentí algo especial, algo diferente, algo potente. Supe en ese momento, este lugar es distinto, es especial. Y se cumplen entonces las palabras de José. Versículo 14. Y concede, Padre Santo, que todos los que adoren en esta casa aprendan palabras de sabiduría de los mejores libros y que busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe, así como tú has dicho. Me sorprende a mí que José esté, como les dije, esto es algo de lo que ya hablamos antes, lo dijo y dentro de la misma oración lo vuelve a mencionar, primero como algo que el Señor ha dicho, recordando el mandato, Señor, tú has dicho, y aquí lo dice otra vez. Cuando el Señor repite las cosas, cuando se nos dice una y otra vez, cuando escuchamos la misma cosa reiteradas veces, siempre pienso yo, eso es por algo. Siento yo que debemos dedicarnos más, que debemos hacer más por aprender sabiduría. Como lo dice aquí, por el estudio y por la fe. Cosas de la iglesia, cosas del mundo, cosas de la sabiduría, cosas de nuestra profesión, cosas de cómo hablar con otra persona, cómo cuidar a nuestros niños, cosas como tratar ciertas cosas, ciertas enfermedades tal vez en casa, cosas como aprender a cuidar mejor nuestra salud, cosas como aprender más sobre filosofía, sobre arte, sobre las humanidades, sobre política, como lo habíamos hablado en alguna otra ocasión, sobre cultura. Necesitamos entretenimiento, pero no todo puede ser solamente entretenimiento en nuestra vida. Y que el Señor recalque esto me hace pensar lo importante que es que dediquemos tiempo a aprender. Como lo dice aquí, tanto por el estudio como por la fe. Vamos al versículo 20. Dice: y que no se permita entrar en tu casa ninguna cosa impura para profanarla. Esto es un ruego de José, pero también una norma del templo. Nosotros no deberíamos permitir que nada impuro entre ahí. Y esto me lleva a pensar en por qué la entrevista para la recomendación es como es. Cada miembro del obispado, cada miembro de la presidencia estaca que debe hacer el cuestionario, tiene que hacer concienzudamente cada pregunta. Y nosotros como miembros no deberíamos ofendernos porque se nos haga
cada pregunta, pregunta por pregunta. A veces podría pasar que nosotros pensamos, pero obispo, ¿cómo usted me pregunta esto? Usted sabe, pues, ¿qué pasó? Y no debería ser así. Nosotros deberíamos, sería bueno que mantengamos la reverencia que merece ese momento. Hace años que yo estaba de consejero de un obispo, recuerdo que en muchas ocasiones nos tocaba hacer estas entrevistas y era ocasión para sentir el espíritu. Estas preguntas no son bla bla bla, no son sí, no, son una ocasión para mirar hacia adentro, para reflexionar, para renovar el compromiso que tenemos hacia nuestro Padre, aún para observar si realmente estoy aún digno de entrar en su casa, que no sea yo una cosa impura que profane el templo. Entonces, como les decía, no debería ser molesto, no debería ser como, sí, está bien, sí, esa también, sí. No deberíamos mirar feo al obispo si nos pregunta si tenemos algún compromiso previo. No sé decir, obispo, usted sabe que no soy casado, cosas así. Es una oportunidad para testificar que cuando entre al templo no lo voy a profanar. Y es un asunto muy delicado, porque, como se ha dicho en muchas ocasiones, es literalmente la casa del Señor. Muy bien, pasemos al versículo 22. Dice, te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Este versículo es especial porque estamos notando ya bendiciones muy específicas para aquellos que van al templo a hacer sus ordenanzas individuales. Hermano, ¿cómo sabe que no van a hacer otra cosa? Porque aquí dice, te rogamos que salgan armados con tu poder. Entonces, estamos hablando de que ellos son investidos de lo alto. O en otras palabras, que reciben sus ordenanzas individuales. Para mí es de particular relevancia que cada misionero que va a servir en la misión tiene que primero pasar por el templo. ¿Por qué el Señor desea que todo misionero vaya primero por el templo? Que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, que tu nombre esté sobre ellos. Nosotros, esto es algo que le escuchaba decir a mi mamá usualmente, que después lo escuché de líderes de la iglesia y me quedé, muy bien, mami. Mi mamá me decía, nosotros preparamos y enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan entrar al templo. La preparación no es para irse a la misión, la preparación es para entrar al templo. Si pueden entrar al templo, entonces pueden ir a la misión. El asunto entonces, y esta preparación de la que hablamos, cuando hablamos de que un chico se está preparando para ir a la misión, no es como Rocky que está entrenando y haciendo abdominales y levantando pesas y poniendo bastantes huevos en el batido. La preparación para la misión no es prepararse para caminar, para andar en bicicleta. La preparación es dignidad personal. La preparación es obtener poder en el sacerdocio, en el caso de los varones. La preparación es estar listo para hacer convenios con Dios para, otra vez, salir armados con su poder y recibir su nombre. Añade este versículo, y que los rodee su gloria y que los ángeles los guarden. Esto me hace pensar mucho porque los varones nos preparamos así para ir a la misión y las hermanas se preparan así para casarse. Bromita nomás. Empezar la vida matrimonial bien nos requiere entrar en el templo. Salir a la misión nos requiere entrar en el templo. Y para ciertos llamamientos es de preferencia que las personas hayan entrado al templo y hecho convenios. ¿Por qué razón? Por todas las razones que acabamos de leer. Por este poder que viene. Y nosotros podemos pensar fácilmente en nuestra vida cómo son las cosas. Somos de una manera antes del templo y damos no un paso, sino un salto cuando podemos participar de las ordenanzas de su casa. Ahora, los versículos siguientes hablan muchísimo acerca de los enemigos de la iglesia
y de la protección que José pide para los santos. Habla de que no haya combinación inicua que tenga poder contra ellos, que no haya arma forjada que prevalezca contra ellos, que si hieren a su pueblo, que Dios los hiera a ellos, un montón de cosas. José pide que sean confundidos y avergonzados los enemigos de la iglesia. Son varios versículos y habla muchas de estas cosas. Ahora, cuando yo leía todo eso, no es que es aburrido, por si acaso, y en su casa, léanlo todo, estudienlo todo en detalle, convérsenlo con sus parejas, con sus hijos. Pero me llamó mucho la atención lo que dice después. Vamos a leer versículos 32 y 33. Por tanto, suplicamos ante ti una cabal y completa liberación de este yugo. Quítalo, oh Señor, quítalo por tu poder del cuello de tus siervos, para que nos levantemos en medio de esta generación y hagamos tu obra. José no estaba buscando vengarse de sus enemigos, no estaba pidiendo que Dios los destruya y arrase con ellos. Hay un propósito detrás de todas las cosas que él habla en defensa de su pueblo. Y estos versículos lo dicen, él está suplicando la liberación de su pueblo. Quítalo, oh Señor, quítalo por tu poder del cuello. Ellos se sentían ahogados en la persecución y en medio de toda esa persecución construyeron el templo, que fue algo increíble, fue algo maravilloso realmente, para que nos levantemos en medio de esta generación y hagamos tu obra. José estaba tratando, otra vez, no de vengarse de sus enemigos, sino que ellos, como pueblos de Dios, puedan trabajar tranquilos en la obra, puedan construir templos, puedan investir hermanos, sellar. Ojo, estoy hablando yo de ordenanzas que aún no habían sido reveladas. Ellos tenían ahí el templo, pero esas ordenanzas aún no se las habían dado. Después vamos a hablar tal vez más de eso. Ahora, sigamos hablando porque, como les digo, algunos de estos versículos continúan hablando sobre este tema y José habla no solamente de la liberación, es increíble, no habla solamente de la liberación de ellos, habla de los israelitas, habla aún de la gente inicua. Y eso es algo que me sorprendió mucho. Y leamos el versículo 50. Dice: Ten misericordia, oh Señor, del populacho inicuo que ha expulsado a tu pueblo, a fin de que cese de saquear y se arrepienta de sus pecados, y si es que puede arrepentirse. Me llenó de emoción cuando leí este versículo, porque después de leer de todos los agravios que José estaba pidiendo que su pueblo sea protegido, él ruega por sus enemigos. Ten misericordia, oh Señor, del populacho. Estos enemigos de la iglesia fueron los que terminaron acabando con su vida, los que amenazaban a su familia, a su gente querida, a su pueblo, el pueblo de Dios. Y sin embargo, él ruega que ellos cesen de saquear y se arrepientan de sus pecados. Y como les decía, él extiende esto a todos y me recuerda el buen sentimiento de los buenos profetas nefitas y de las varias ocasiones en las que aprendimos, como el pueblo de Amón, por ejemplo, cómo ellos se arrepintieron, amaban a los nefitas, no odiaban a sus hermanos, querían que ellos se arrepientan también. Veamos el versículo 54, la manera y la forma en la que José amplía las bendiciones mediante la dedicación del templo. Ojo, estamos hablando de la dedicación de un templo y veamos lo que pide, lo que ruega el profeta José. Ten misericordia, oh Señor, de todas las naciones de la tierra. Ten misericordia de los gobernantes de nuestro país. Permite que queden establecidos para siempre jamás los principios de la constitución de nuestro país que defendieron tan honorable y noblemente nuestros antepasados. José empieza a orar no solamente por todas las personas en todo el mundo, por todas las naciones, sino que ora aún por sus gobernantes. Yo les he comentado que José tuvo algunas contrariedades con los políticos de su época. Sin embargo, él ora por los gobernantes de su país.
Y me recuerda que hace algunos tiempos, algunas semanas, conversamos que a nosotros se nos ha pedido orar por nuestros gobernantes también, ahora más que nunca. Puede ser que no haya votado yo porque el que es presidente, pero me conviene orar para que tome buenas decisiones. Aun si no confiamos en ellos, aun si no creemos en ellos, podemos orar para que las cosas que ellos hagan nos permitan salir adelante. Como lo dijimos, José está orando aún por sus enemigos. Y está hablando, me encanta, porque habla de la Constitución. Está hablando de la Constitución de Estados Unidos, que es un documento que vale la pena estudiar aún para personas que no somos, que no vivimos allá. En varias ocasiones hemos escuchado que fue inspirada. Y él habla que las personas que defendieron esa Constitución fueron honorables y nobles. Así que ahora tengo una abeja en el video. Así que haremos bien en poner atención a estas cosas. Hace un momento hablamos del buen conocimiento y de los buenos libros. He ahí más cosas. El versículo 55, como les decía, José empieza a ampliar y ampliar cada vez más. Dice: acuérdate de los reyes, los príncipes, los nobles y los grandes de la tierra, y de todo pueblo y de las iglesias, de todos los pobres, los necesitados y los afligidos de la tierra. A mí me gusta ser muy específico. Yo prefiero ser específico. Cuando uno ora, orar por algo muy puntual. Orar por el hermano tal, nombre, apellido, que está enfermo con tal problema, bendícelo para que, y decimos para que se mejore, para que su familia esté bien, para que los médicos sepan cómo tratarlo, para que tengan inspiración, etc. A mí me gusta ser específico. Así lo aprendí de mis papás. Y eso me gusta, me parece que lo estamos haciendo bien así. Aquí José está generalizando mucho. Ahora, esta es una oración larga, pero esto a mí me hace pensar que no está mal necesariamente cuando nosotros generalizamos también. Ya les dije, mi preferencia es ser específico y pienso yo que tiene mucho valor. Pero no está mal generalizar de la forma en la que lo está haciendo José aquí. Él está pidiendo por reyes, príncipes, nobles, todo pueblo, las iglesias. Él está orando por otras religiones, en favor de otras religiones. Los pobres, los necesitados y los afligidos. Ahora, yo me puse a pensar también en que es muy probable que cuando escribí estas cosas, José estaba pensando de una forma íntima en las necesidades y en los problemas de muchas personas. Y de esto yo no tengo ningún dato, no lo sé, no lo puedo testificar. Es mi percepción, es mi sentimiento. Yo puedo orar, por ejemplo, por las personas que están en los semáforos, vendiendo lo que pueden para subsistir. Y puedo traer a mi mente las personas que he visto, a quienes se ayuda en lo que se puede. Y puedo orar por los afligidos de la tierra y en mi mente pensar en personas específicas que yo sé que están pasando por problemas. Ahora, como les decía y les insisto, prefiero yo ser muy específico. Entonces, si hay un caso muy puntual, sería bueno ir directo a ello y decirlo muy específicamente y qué es lo que nosotros rogamos particularmente para ayudar en ese problema. ¿Qué ayuda de Dios necesitamos? Muy bien, hemos conversado de algunas cosas, hemos hablado de tantas y tantas cosas maravillosas que están en esta oración y no he hablado ni siquiera de la mayoría de ellas, he seleccionado solo una que otra. En casa, como les decía, estudiemos todo, leamos todo, como lo dice el Elder Bednar, podemos hacerlo con cierta frecuencia, volver a esta oración o incluso volver a las de nuestro propio templo y encontrar ahí las bendiciones que Dios nos da como pueblo en el lugar donde nosotros estamos. Los templos ciertamente son la casa del Señor. Mis queridos hermanos, muchas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de dejar su like. Conmigo será hasta la próxima. Chao.